es un poco lo que veníamos charlando más temprano con respecto a, bueno, la argentinidad, ¿no? Lo lindo de la Argentina, de las cosas lindas que tenemos. Al palo. Al palo, totalmente. En este sentido vamos a hablar en este momento del Banco Nacional de Datos Genéticos. Estamos ya en comunicación telefónica con Sebastián Furman, director del laboratorio, justamente Nicolás Furman, del Banco Nacional de Datos Genéticos. Te saludamos, Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, perdón disculpa ahí por el cambio de nombre. No hay problema. Bueno, gracias primero por el tiempo. En primer lugar, acá somos una radio joven, para público joven, y nos parece muy importante poder, en este contexto, recapitular un poco sobre ciertas cosas que quedábamos por sentadas en la discusión pública, y nos parece interesante poder volver a plantear qué es el Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Nos querés contar un poco? Bueno, el Banco Nacional de Datos Genéticos se crea en el año 1987 por la ley 23.511. En realidad ya venía trabajando desde unos años antes, que trabajaba como hacía las pericias genéticas para identificación de posibles niños o niñas en ese momento, adultos apropiados durante el terrorismo de Estado, durante la última dictadura cívico-militar. Empieza a trabajar en los años 84, más o menos, se empiezan a producir las primeras restituciones, y en el año 87 se sanciona la ley que le da entidad como organismo público del Estado, que es el perito oficial que realiza estas pericias genéticas hasta la actualidad. Ese es el origen del banco, y ese origen da respuesta a la pregunta que tenían las abuelas de Plaza de Mayo, de ver de cómo, habiendo una generación ausente, que eran los padres de estos niños que habían sido desaparecidos, de si la sangre de ellas podía servir para restituir la identidad. Y bueno, ahí se desarrolló toda una investigación entre diferentes científicos del mundo, dentro de los cuales está Mary Claire King, que estuvo de visita la semana pasada en Argentina, después de como 30 años. Se desarrolla lo que se conoce como el índice de abuelidad, que es esta fórmula matemático-estadística que permite vincular a una abuela, o a un abuelo, o a un grupo familiar con un nieto en ausencia de los padres. Así es. Bien, bueno. Ahí es el origen, digamos, y el trabajo, el central del banco. Bueno, en este sentido, justamente sobre la visita de Mary Claire King, te queríamos preguntar, bueno, ¿cómo fue esa llegada, ¿no? En un contexto donde se ponen los discursos públicos, algunos discursos ponen en cuestión no solo lo que sucedió durante la última dictadura, sino todo el proceso de reconstrucción a partir de esto, principalmente la apropiación de bebés y la búsqueda de esos nietos y nietas. ¿Qué significó esta visita para ustedes? Sí, la verdad que por un lado se produce en lo personal, digamos, algo muy emotivo, digamos, recibir una persona de esas características. Nosotros pensábamos el hecho de que esa persona vino en el año 84, cuando el banco todavía no era el banco en sí, y sembró una semillita, porque de alguna manera dio las directrices para instalar el banco y para hacer las pericias genéticas de una determinada manera. Y ella volvía 30 años después y el banco ya restituyó un montón de nietos. Es una institución muy grande, digamos, tiene un edificio, tiene 45 personas trabajando, tiene un archivo, tiene toda una cantidad de cosas tecnológicas de punta. Entonces ella se vio muy emocionada, digamos, por todo eso, porque no había visto todo este crecimiento. En el medio el banco se cambió de lugar, antes estaba emplazado en el Hospital Durán y ahora está emplazado en el edificio de Avenida Córdoba, que históricamente fue primero el CONICET, después el Ministerio de Ciencia, después la agencia. Así que fue muy emotivo recibirla, y además es como un loop, ¿no? Esto que te decía antes, hace 30 años vino, dio las directrices y el conocimiento para realizar la identificación, en aquel momento de Paula Eva Loares, en el 84, y volvía 30 años después, y se encontraba con todo esto que era el banco, mucho más grande, mucho más desarrollado, mucho más de punta, digamos,
y la verdad que estuvo muy bueno, digamos, toda la visita. Después ella dio una charla en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde hizo un poco un recorrido desde su perspectiva de cómo había sido su vinculación con este trabajo de cómo responder la pregunta que en ese momento le hicieron las abuelas, digamos, que era, bueno, nada, tenemos esta problemática, ¿cómo podemos abordarla? Y bueno, y ella con otros serie de científicos le dieron respuesta. Y después dio una charla, si se quiere, un poco más política en el C3, en el Centro Cultural de la Ciencia, y en Godoy Cruz, donde está el Ministerio de Ciencia y el CONICET, donde, bueno, ahí había otros participantes en las mesas, así que tuvimos una charla, digamos, más científico-técnica, histórica, si se quiere, y una charla un poco más política y de agradecimiento. Ella estaba muy emocionada, digamos, de cómo se la recibía acá, y bueno, y de encontrarse además, por ejemplo, porque en un momento se encontró con Paula Eva Logares y con la abuela Elsa Pavón, que en su momento ella había hecho la pericia genética que había producido esa restitución. Y se las encontraba 30 años después, ya la abuela mucho más grande y Paula ya una mujer y no una niña como en ese momento, ¿no? Así que ella estaba muy emocionada también de estar acá de visita y del reconocimiento que les estábamos dando, porque se le entregaba un doctorado honoris causa en la UBA, se le hizo reconocimiento y mención en todos los lugares a donde fue, se la recibía con aplausos, con fotos, con besos, así que ella estaba muy, muy emocionada. Nicolás, ¿qué tal? Gregorio Sica te saluda. Te queríamos consultar por el índice de bisabuelidad, justamente, y, digamos, esta nueva tecnología, ¿qué puede significar también para la restitución de los nietos? Bueno, hace ya un tiempo, digamos, bueno, sabemos nosotros que si tuviésemos, que si viene un bisnieto, digamos, sería una persona que su padre o su madre dudaba de su identidad, pero no se animó a hacer la consulta en ese momento y después falleció y la cremaron, o sea, ausente 2 generaciones, los padres, y en este caso serían los nietos, y vendrían los bisnietos a hacer esta pregunta, no se le estaría pudiendo dar solución con las herramientas tecnológicas que dispone hoy el banco. A partir de eso, el banco hace ya bastante tiempo viene pensando y discutiendo, digamos, de cómo abordar esa pregunta, esa respuesta, ese desarrollo, y bueno, se decidió a partir de de una convocatoria que se llamó Equipar Ciencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, comprar una máquina de microarrays que se trajo, que llegó al banco ahora creo que 1 mes, 2 meses, es la tercera máquina de esas características que está en Latinoamérica. Sabemos que hay una en México, una en Brasil, que no hacen el mismo tipo de trabajo que hacemos nosotros, y esta que lleva a Argentina. Así que ahora comienza un largo camino de, bueno, poner a punto esa máquina, empezar primero montarla en el laboratorio, después ponerla a punto, para el día de mañana poder dar respuesta a esta pregunta, digamos, ¿no? Que venga un grupo familiar con unos posibles bisnietos y se puedan comparar con los grupos familiares que obran en el Banco Nacional de Datos Genéticos. Así que nada, es un desafío enorme y bueno, creemos que lo vamos a poder llevar a cabo y Mary Claire King varias veces en cada una de las intervenciones que dio en las conferencias, ella tiene en su laboratorio otras tecnologías. Nosotros decidimos ir por la tecnología de microarrays. Hay otras tecnologías para abordar esa misma pregunta o ese mismo desarrollo tecnológico, sería secuenciación de última generación, y ella nos decía que ella en su laboratorio tiene secuenciadores de última generación y que estaría buenísimo poder armar un proyecto en la cual, por un lado, hagamos lo de microarrays, pero también, por otro lado, en paralelo y con su colaboración, hacerlo con tecnología de secuenciación de última generación. Entonces uno confirmaría los datos por 2 tecnologías. Así que nada, buenísimo, ella lo recalcó, hizo énfasis muchas veces, así que nada, esperemos que eso se cristalice en algún momento y seguir en colaboración con una eminencia como es ella, y con una persona súper comprometida que desde aquel entonces, inclusive desde antes, está comprometida con los derechos humanos y con
ella dice todo el tiempo que las mejores preguntas para la ciencia vienen del pueblo, y bueno, y así fue como le hicieron la pregunta a las abuelas, y bueno, ella y otros científicos pudieron dar respuesta con el índice de abuelidad, y que ahora había que trabajar con el índice de bisabuelidad. Claro. Así que, nada, un enorme desafío. Y en ese sentido que hablabas un poco, ¿no? De lo que significaba la ciencia y demás, y un poco, una pregunta quizás un poco cholula, por así decirlo, pero pensando... Se me está ¿no? cortando la comunicación, no te escucho muy bien. Ah, perdón, ¿ahí me escuchás mejor? Nosotros te escuchamos... Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí? Ah, perfecto. Bueno, no, te quería consultar más que nada pensando, ¿no? En lo que era Mary Claire King y esto de recibir homenajes y demás. Si sigue un poco quizás... No, te escucho todo, disculpame, pero te escucho todo cortado, no entiendo nada de lo que me preguntas. A ver, ahí vamos, no sé si ahí me escuchás, pero bueno, vamos a intentar cortar y retomamos la comunicación, porque nosotros lo escuchamos bien a Nicolás, así que vamos a cortar y retomamos, porque venía muy interesante la charla con Nicolás. ¿Cómo? Ahí lo llamamos de vuelta. Nicolás Furman, director del laboratorio del Banco Nacional de Datos Genéticos, como decíamos, que recibió la semana pasada la visita de Mary Claire King, sí. Quien una de las que, bueno, sembró, como decía, la semilla para lo que luego sería no solo el Banco Nacional, sino principalmente el índice de abuelidad, y que ahora esa tecnología se profundiza gracias a la investigación y llega a empezar a desarrollarse este índice de bisabuelidad para ver si se puede determinar también a través de una nueva generación, ¿no? Porque recordemos que esto nace con el objetivo de dar respuestas a toda una generación totalmente, no diezmada, aniquilada por el genocidio de Estado, como fue durante la dictadura, y la necesidad de que las abuelas puedan hacerse esta extracción de sangre, digamos, y que sea comparada con el ADN de sus nietos. Y ahora podría ser, si todo se desarrolla y sigue así, de sus bisnietos. Sí. Y recuperar el derecho humano a la identidad. Así es. ¿No?